Evelyn abrió los ojos y se encontró con el familiar techo blanco. Parpadeó adormilada, observando su entorno con expresión aturdida. ¿No es esta la antigua habitación de la familia Sin? Pero ella estaba muerta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Evelyn se levantó rápidamente de la cama y corrió hacia el tocador. Este rostro no mostraba el desgaste de sus 28 años, sino que se parecía a su yo de 21 años, juvenil, con una piel tan suave y flexible, rebosante de colágeno, que parecía gelatina al tacto. Sus ojos estaban llenos de sorpresa e incredulidad. ¿Podría ser que la trama de renacimiento de esos dramas televisivos realmente le estuviera sucediendo a ella? Evelyn se pellizcó el brazo con fuerza. ¡Ay, me dolió! Realmente me dolió. Evelyn sintió dolor y felicidad. En su vida anterior, fue enviada a prisión por culpa de Adrien y finalmente murió trágicamente en un incendio en la prisión. Solo pensarlo ahora la hacía sentir sofocada. Ahora realmente había renacido. Como se le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, nunca repetiría los errores de su vida pasada. Evelyn provenía de una familia monoparental. Sus padres se divorciaron cuando ella era joven y su madre la veía como una carga, así que se fue a vivir con su padre. Su padre, Robert, era camionero y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Evelyn sentía un cariño profundo por él y había prometido en secreto estudiar mucho y ganar dinero para darle a su padre una vida mejor. Evelyn también estaba muy decidida. Ahora había sido admitida en una prestigiosa universidad. Siempre había esperado crecer, pero desafortunadamente en su vida pasada, su padre murió en un accidente automovilístico y el culpable finalmente le pagó 200.000 para resolver el asunto. En cuanto a su marido, Adrien, se limitó a observar con frialdad, como un simple espectador. Evelyn sollozó. Esta vez ella definitivamente iba a cambiar las cosas. Definitivamente iba a mantenerse lejos de Adrien. Evelyn, la cena está lista. Era la voz de su padre, Robert. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó la voz de su padre? Evelyn reprimió las ganas de llorar, secándose rápidamente los ojos, temerosa de que su padre notara su comportamiento inusual. Se puso sus habituales pantuflas de algodón y siguió sus recuerdos hasta el comedor. Esta era su casa original, no era grande, solo 90 metros cuadrados, pero ella estaba contenta. Al mirar los platos humeantes y el rostro lleno de amor y bondad de su padre en la mesa, sintió que las lágrimas brotaban nuevamente de sus ojos. Evelyn, ¿qué pasa? Ven a sentarte rápido. ¿No tienes clase a la que asistir hoy? Ella casi lo olvidó. Había renacido en su tercer año. Según el cronograma, Adrien sería invitado por la escuela como orador de posgrado altamente remunerado. En su vida anterior, fue debido a esta misma conferencia que Adrien desarrolló un fuerte interés en ella. Se sentó apresuradamente, cogió sus palillos y agarró una rodaja humeante de hongo ostra real. Está delicioso, papá. Tu cocina podría rivalizar fácilmente con la de un gran chef. Ella sonrió con los ojos curvados como lunas crecientes y su mirada estrellada fija en su padre al otro lado de la mesa. Jaja, Evelyn, solo sabes cómo adular a tu viejo, dijo Robert con cariño, dándole suaves golpecitos en la nariz respingada. Papá, no volveré a casa a cenar esta noche. Voy a trabajar a tiempo parcial. Para ayudar a sustentar a la familia y aliviar la carga de mi padre había estado trabajando a tiempo parcial durante toda la universidad. Al oír esto, Robert se sintió abrumado por la culpa. Dejó los palillos y dijo, Evelyn, todo es culpa mía. Si fuera lo suficientemente capaz, no tendrías que trabajar tan duro. Evelyn vio la repentina tristeza en el rostro de su padre y rápidamente agarró la mano llena de callos de su padre. No, eres el mejor papá del mundo. Trabajaré duro para ahorrar dinero y comprarnos una casa más grande. Solo poder volver a verte me basta. Robert pasaba todo el día afuera, soportando el viento y el sol, con las manos cubiertas de callos. Evelyn acarició tiernamente las manos de su padre, sintiendo un dolor de angustia. Nuestra Evelyn ha crecido. Robert la miró con ojos amorosos y de repente recordó algo. Evelyn, come sola. Tengo que ir a trabajar ahora. Agarró una chaqueta de cuero desgastada y se dispuso a salir. Tenga cuidado cuando conduzca. Yo me encargo de los platos, dijo Evelyn, viendo a su padre ocupado. La única respuesta fue el sonido de la puerta cerrándose tras él. Estaba sola en la casa. Devoró la comida, lamiéndose las comisuras de los labios con satisfacción. Después de recoger los platos, miró la hora.
Faltaba aproximadamente una hora para el discurso. No quería ver a Adrien en absoluto. En el fondo, un miedo profundo a ese hombre la marcaba. La imagen de Adrien acusándola en el tribunal, la fría mirada que le dirigió mientras los guardias de la prisión la llevaban fuera de la cárcel. Estas escenas la perseguían sin descanso, incluso invadiendo sus sueños durante sus días en prisión, convirtiéndose en su pesadilla. Pero Evelyn sabía que si no iba, perdería créditos y pondría en peligro su beca, y andaba corta de dinero. Por los créditos, por la beca, decidió hacer el viaje. Esta vez estaba decidida a no provocar a Adrien. El auditorio de la escuela estaba lleno de gente. Se decía que la actual directora ejecutiva de GC Corporation, Adrien, estaba dando un discurso. No solo alumnas, sino incluso profesoras habían acudido a verlo. Evelyn encontró el rincón más discreto para sentarse y registrarse. Hoy vestía una sencilla camiseta blanca con unos vaqueros comunes, sostenía un cuaderno y mantenía la cabeza gacha en la última fila. En cuanto apareció el hombre, toda la sala vibró de emoción. Caminó hacia el centro del escenario y el auditorio quedó en silencio al instante. Mientras caminaba, Evelyn lo miró de reojo. Hoy Adrien llevaba el mismo traje negro a medida que en su vida pasada. Su cabello, peinado hacia atrás con gel, dejaba al descubierto una frente amplia. Llevaba unas gafas con montura dorada que ocultaban sus penetrantes ojos de fénix. La camisa blanca, combinada con una corbata azul intenso, le confería una belleza estética. Parecía un hijo predilecto del cielo, convirtiéndose en el centro de atención donde quiera que iba. Pero solo Evelyn sabía lo cruel y despiadado que era realmente este hombre. Sus penetrantes ojos recorrieron toda la sala como si buscaran a alguien, y finalmente su mirada se posó en un pequeño y discreto rincón. Así que ella estaba allí. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Por fin la había encontrado, su tesoro. La leve sonrisa en sus labios hizo que todas las chicas de la sala se quedaran sin aliento. Evelyn solo oyó el sonido de sus respiraciones. Espero que los de penúltimo año logren los resultados deseados. Cuando la magnética voz del hombre se apagó, toda la sala estalló en aplausos. Solo entonces, la pesada piedra en el corazón de Evelyn finalmente se levantó. Por fin había terminado. Evelyn suspiró en silencio y se unió a la multitud para aplaudir. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Ya que el señor Adrien lo ha dicho, quienes quieran hacerle preguntas deben darse prisa, repitió el director desde atrás. Adrien de último año. Un estudiante se puso de pie temblando, como si reuniera un gran coraje. Soportó las miradas hostiles de la mayoría de las chicas, no se atrevió a mirar a Adrien a los ojos, dudó un buen rato y finalmente balbuceó. Adrien de último año, ¿qué tipo de persona te gusta? En el momento en que se hizo la pregunta, toda la sala quedó en silencio. La niña estaba demasiado avergonzada para levantar la cabeza mientras el director la miraba con una mezcla de frustración y decepción, luego se giró para observar la expresión del hombre. ¿Cómo pudo este estudiante hacerle una pregunta tan personal al señor Adrien? Pero la expresión de Adrien permaneció inalterada. Habló lenta y sinceramente, la persona que amo es una chica trabajadora, amable y sensible. Tiene tantas virtudes, o mejor dicho, su belleza es indescriptible. Adrien realmente tenía a alguien a quien amaba. Al escuchar esto, las fantasías de algunas chicas se hicieron añicos. Solo Evelyn se quedó perpleja. ¿Acaso no hubo una pregunta como esta en su vida anterior? Recordaba claramente la última vez que Adrien se fue inmediatamente después de hablar. ¿Y la persona que él dijo que le gustaba, estaba describiendo a Celia? Una emoción compleja brilló en los ojos de Evelyn. Celia, una mujer tan hermosa como su nombre, también fue el primer amor de Adrien. Tras ir a prisión, Adrien se casó con ella. Ah, cierto. La razón por la que fue a prisión también fue por Celia. Adrien creyó erróneamente que la había empujado y lisiado. Pero todo fue un plan orquestado por la propia Celia. Esto fue lo que Celia le dijo con sus propios labios antes de morir, con una sonrisa victoriosa y arrogante en el rostro. Mientras Evelyn parecía un perro que había perdido su hogar, la expresión de Celia en ese momento era tan feroz que no encajaba con su nombre. Jaja, Evelyn, esto es lo que pasa cuando me robas a un hombre. ¿A qué sabe la prisión? Qué lástima que nunca limpies tu nombre en toda tu vida. Se alejó pavoneándose. Entonces llegó ese fuego. Evelyn cerró los ojos, negándose a pensar en ello. Vivirlo todo de nuevo. No quería volver a meterse en esas aguas turbias.
El discurso terminó y la multitud se dispersó. Evelyn huyó con la multitud y en el camino aún podía oír a la gente chismear sobre Adrien. Dios mío, Adrien, el mayor, de verdad tiene a alguien que le gusta. Mis sueños se hacen añicos por todas partes. La chica la consoló diciendo, vamos, aunque Adrien, el mayor, no tenga a nadie que le guste, aún así habrá un matrimonio de negocios. La gente común como nosotros no tiene ninguna posibilidad de casarse con una familia adinerada. ¡Ay, mi ídolo masculino! Evelyn los ignoró y se alejó rápidamente. El director invitó a Adrien a descansar en la sala de recepción. Se sentía un poco desconcertado. Según la cronología de su vida anterior, Evelyn debería haberlo seguido obstinadamente en ese momento. Y tras entrar en la sala de recepción, el director la habría descubierto y expulsado. ¿Por qué no había rastro de la chica ahora? Adrien frunció el ceño ligeramente. Esta vida se estaba desarrollando de forma diferente a la anterior, pero el hombre se calmó enseguida. Siempre había sido bueno controlándolo todo, así que sabía que no podía apresurarse. No pasa nada, cariño. Tenemos un largo futuro por delante. Una sonrisa encantadora se dibujó en las comisuras de sus labios. En su vida anterior, después de que Evelyn falleciera en el incendio de la prisión, solo entonces supo toda la verdad y lamentó profundamente sus errores pasados. Nunca imaginó que todo fuera obra de Celia, incluido ese incendio. Se divorció. Celia, ignorando sus llantos, envió a esa cruel mujer a prisión, donde el tribunal la condenó a cadena perpetua. Desafortunadamente, Evelyn, su amada, había desaparecido de este mundo para siempre. Desde entonces, comenzó a beber en exceso y sin control, día tras día, con el corazón lleno de culpa. No podía creer que hubiera dudado de su amada y la hubiera dejado sufrir una injusticia tan grande. Finalmente, durante un evento social, provocó un accidente de coche conduciendo ebrio. Al abrir los ojos, había regresado al pasado. Sintiendo alegría e incredulidad de nuevo, decidió amar a su amada con toda su vida. Pero su amada parecía evitarlo deliberadamente. ¿Le estaría dando demasiadas vueltas? ¿Sería posible que ella también hubiera renacido? Al pensar en esta posibilidad, la mirada penetrante del hombre pareció congelarse con una capa de hielo. Incluso si hubiera renacido, aún tendría que conquistarla. Esta vez sería su turno de amarla bien. Director Wong. Los delgados labios del hombre se separaron ligeramente, y una voz repentina le dio escalofríos al director Wong. Sr. Adrien, ¿necesita algo más? La corporación GC donaba una suma considerable a esta escuela cada año. No podía permitirse el lujo de descuidar el trabajo. He oído que hay una estudiante destacada en su departamento de finanzas llamada Evelyn. Ah, cierto, señor. Adrien. Evelyn está en el departamento de finanzas. Es guapa y le va muy bien académicamente, aunque la situación económica de su familia no es muy buena. El director Wong asintió rápidamente e hizo una reverencia. Evelyn casi siempre recibe una beca cada año. Es un estudiante sobresaliente. Al oír al director elogiar a su amada, los labios de Adrien se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Al ver su interés en Evelyn, el director Wong se apresuró a intentar complacerlo. Señor. Adrien, ¿la llamo para que pueda charlar con ella? Adrien negó con la cabeza. No hace falta. No la moleste. Por cierto, ¿tiene un trabajo de medio tiempo fuera? Trabaja medio tiempo en el Ham Café todos los días después de clases, director informó Wong con veracidad. Bien. El hombre curvó la comisura de los labios, sus ojos oscurecidos por finas lentes, haciendo sus pensamientos indescifrables. Después de que Adrien terminó su discurso, no se detuvo y salió de la escuela rumbo a la empresa con su chofer. El lujoso Bentley negro circulaba con paso firme por la carretera. En el asiento trasero, Adrien cerró los ojos para descansar, apoyando su rostro en una mano, tan noble e intocable incluso en momentos de reposo. Su Evelyn, aunque vestida con sencillez, había atraído su mirada con naturalidad en el momento en que entró en el auditorio. Como si el destino lo hubiera predestinado, quedó inevitablemente cautivado por ella. Después de la escuela, en la cafetería de la época, estaba el tesoro que había perdido y anhelado día y noche. Pronto se reunirían. Confiando en su memoria, Evelyn encontró el aula. Al mirar los libros de texto familiares, una sensación compleja la invadió. En su vida anterior, después de casarse con Adrien, se convirtió en su secretaria personal.
Aunque la llamaran secretaria, el trabajo era fácil. Adrien nunca le pidió que hiciera nada. Pasaron los años y ella había olvidado todos sus conocimientos profesionales. Más tarde resultó que Celia, del Reino Unido, regresó a casa y comenzó su pesadilla. Esta vez estaba decidida a encontrar un trabajo acorde con su profesión. Hojeando el libro de texto, se dio cuenta de que había olvidado casi todo lo que contenía. Justo en esa línea temporal, parecía tener un trabajo a tiempo parcial en alguna parte. ¿Dónde estaba? Mirando fijamente las palabras ahora desconocidas del libro, Evelyn frunció el ceño y decidió avisar en la cafetería después de clase que primero dejaría el trabajo a tiempo parcial. Tenía que ponerse al día con sus estudios, si no, la beca también desaparecería. Evelyn, una voz juvenil llegó a su oído. Levantó la vista y vio a un chico de su edad apoyado en su escritorio con ambas manos, sus ojos claros y brillantes mirándola con timidez. Era Eric, su compañero de clase. Evelyn rebuscó entre sus escasos recuerdos. En su vida anterior, Eric estaba secretamente enamorado de ella. El día que se graduó y se casó con Adrien, escuchó de sus compañeros que Eric había pasado una noche entera sintiéndose perdido en un bar. No fue hasta que fue a prisión y Eric fue a visitarla allí y se dio cuenta de que él nunca se había casado en todos esos años. Recordó lo desaliñada que estaba cuando entró en prisión. Eric estaba afuera observándola con el corazón lleno de dolor y arrepentimiento en la mirada. Si lo hubiera sabido, te habría impedido casarte con ellos, aunque me costara la vida. Evelyn, espérame. Encontraré la manera de sacarte. Después de que él habló, terminó la visita. Los guardias se la llevaron y a él lo escoltaron fuera de la prisión. Evelyn miró a este joven que parecía varios años menor que ella con una leve punzada de dolor en el rabillo del ojo. Eric, como ella, provenía de una familia monoparental. Su padre era un granjero de verdad, por eso lo llamaron Eric, con la esperanza de que creciera sano y se convirtiera en una persona útil. Eric cumplió con las expectativas y fue admitido en una buena universidad. Era muy inteligente y destacaba académicamente. Evelyn, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Has estado distraída desde hace un rato?, preguntó Eric con preocupación. El joven sincero, incapaz de ocultar el cariño y la atención en sus ojos. No es nada, Eric. ¿Me llamaste? ¿Necesitas algo? Eric dudó esta vez. Evelyn, he oído que te gusta mucho el chocolate negro, dijo, sacando una barra de chocolate con un envoltorio precioso del bolsillo. Vi esto de camino hacia aquí, y bueno, pensando en tu gusto, te lo compré. Por favor, acéptalo. Dicho esto, dejó la caja de bombones en el escritorio de Evelyn y salió corriendo como si escapara. Evelyn extendió la mano para tomar el chocolate, con la intención de devolvérselo, pero sonó el timbre de la clase. Impotente, no tuvo más remedio que quedárselo por ahora. Aún no estaba lista para una relación. O mejor dicho, debido a su vida pasada, había desarrollado aversión al romance. Ahora mismo, solo quería concentrarse en estudiar mucho. Escuchando la voz envejecida del profesor, tomó notas rápidamente, y antes de darse cuenta la clase había terminado. Miró a su alrededor, pero no vio a Eric por ningún lado. Así que guardó el chocolate en su bolso y se dirigió a la cafetería para dejar su trabajo de medio tiempo. Mientras tanto, un Bentley negro se detuvo silenciosamente junto a la cafetería, atrayendo la atención de varios estudiantes. Evelyn no se dio cuenta y entró en la cafetería, sin saber que cada uno de sus movimientos ya había sido captado por la mirada de un hombre que le esperaba en algún lugar dentro. Evelyn, se acabaron las clases. El dueño de la cafetería, el señor Jan, era un hombre bondadoso. Al verla llegar, sonrió cálidamente y preguntó, «Tío Jan, quería hablar contigo sobre antes de que terminara», la interrumpió el dueño. «Evelyn, ven aquí. Hay un caballero esperándote». Evelyn frunció el ceño. ¿Quién es? ¿Quién le esperaba? No recordaba haber conocido nunca a un hombre mayor. El jefe Jan la condujo a la habitación más tranquila, abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Dudó un momento, pero luego decidió ver quién la buscaba. La habitación estaba tenuemente iluminada con una pequeña mesa de madera y 2 sillas. Una silla estaba vacía, la otra estaba de espaldas a ella, como si hubiera un hombre sentado allí. Se dio cuenta de algo, pero era demasiado tarde. El hombre se levantó y se dio la vuelta. Cuando Evelyn vio su rostro con claridad, su respiración se aceleró. Este rostro era exactamente el mismo que en sus recuerdos, el del hombre con el que se casó,
el que la miró con frialdad, el que la regañó por Celia. Todos los recuerdos de su vida pasada afloraron. También despertaron sus pesadillas. Evelyn se quedó paralizada, incapaz de comprender qué quería Adrien en esta vida. Creía que no lo había provocado. Se calmó. Evelyn, escuché de la escuela que estás en el departamento de finanzas y que estás entre las mejores. ¿Te interesaría unas prácticas en GC Corporation? El sueldo es muy atractivo, mucho más alto que lo que se gana aquí en este café. Adrien estaba de pie frente a ella, su altura de 1,89 metros casi la superaba. Evelyn sintió un hormigueo en la cabeza. No podía comprender qué estaba tramando Adrien. Apretando los dientes, lo miró fijamente y dijo, no, gracias. Hay muchos más calificados que yo. Agradezco su amabilidad, señor Adrien. Ella hizo una ligera reverencia y se giró para salir de la habitación. Inesperadamente, el hombre la agarró del brazo y la calidez desconocida de su tacto la hizo temblar. Señor Adrien, por favor tenga un poco de respeto. Evelyn luchó, pero la disparidad en sus fuerzas hizo que sus esfuerzos fueran inútiles. Evelyn, ¿por qué me evitas? Evelyn pareció desconcertada por su pregunta. Señor Adrien, no creo que nos conozcamos. ¿Por qué dice que lo estoy evitando? Ella levantó la vista y se encontró con la mirada de Adrien sin rastro de miedo. Por favor, déjeme ir, señor Adrien, o le acusaré de acosar a un estudiante. Oh, acúsame. Adelante, dime. ¿Cómo exactamente harías eso? Adrien se rió en lugar de enojarse. Su Evelyn finalmente estaba parada vívidamente frente a él, y la forma en que lo amenazaba era bastante adorable. Este hombre era tan desvergonzado como en su vida pasada. Evelyn apretó los dientes con ira. Ni siquiera te conozco. Los hombres y las mujeres no deben tocarse entre sí. Y además ya tengo novio. Sería muy inapropiado si alguien nos viera. En el momento en que Adrien escuchó a Evelyn mencionar un novio, instantáneamente perdió la compostura. ¿Qué dijiste, Evelyn? ¿Tienes novio? Aunque Evelyn estaba asustada, reunió su coraje, lo miró directamente a los ojos y dijo sinceramente, sí, se llama Eric y también trabaja en el departamento de finanzas. Los ojos oscuros del hombre se oscurecieron como si una espesa e impenetrable niebla negra se hubiera acumulado dentro de ellos. La baja presión que irradiaba provocó que el aire a su alrededor se enfriara. Evelyn. Él apretó los dientes y sus agudos ojos de fénix la miraron fijamente. Dilo otra vez. ¿Tienes novio? Evelyn permaneció sin miedo. Sí, señor Adrien. Por favor, no haga ningún contacto físico conmigo. Mi novio no estaría contento si se enterara. Rompe con él inmediatamente. El hombre, acostumbrado desde hacía tiempo a altos cargos, habló con un tono autoritario que imponía sin enojo, lo que hizo que Evelyn se sintiera extremadamente incómoda. ¿Por qué, señor Adrien? Parece que con quien salgo no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo. Adrien estaba furioso y besó los labios de la chica. Evelyn quedó atónita por su acción y no pudo apartarlo, así que lo dejó continuar. No fue hasta que estaba casi sin aliento que él finalmente la soltó. Evelyn, recuerda que me perteneces. Evelyn finalmente no pudo contenerse y lo maldijo con su locura, agarró su bolso y huyó rápidamente. Dejó a Adrien atrás, saboreando lentamente su aroma. Eric. ¿Quién le dio las agallas para robarle una mujer? Esa misma noche, Evelyn tuvo una pesadilla de una vida pasada. Se despertó empapada en sudor, rápidamente comió algo, se refrescó y fue a la escuela, solo para enterarse de repente de que Eric se iba al extranjero. Debido a que las calificaciones de Eric eran excelentes, fue seleccionado para ir al Reino Unido como estudiante de intercambio. El periodo de intercambio era de 3 años y la escuela cubría todos sus gastos de manutención. Para Eric, esta era una oportunidad de oro para cambiar su destino. Pero Eric dudó. No podía dejar ir a la chica que amaba. Evelyn, por supuesto, sabía de quién había sido la idea, pero no podía dejar que sus propios sentimientos le impidieran a Eric alcanzar su futuro. Eric es muy excepcional. Además, ya se sentía culpable por haber usado a Eric ayer para deshacerse de Adrien. Evelyn, los ojos del chico se iluminaron en el momento en que la vio. Evelyn sacó lentamente de su bolso el chocolate que él le regaló ayer, con el envoltorio intacto. Eric, lo siento. Ya me gusta otra persona,
así que no puedo aceptar tu regalo. Ella vio que la luz en los ojos del chico se desvanecía lentamente hasta volverse tenue. Eric tomó el chocolate con una voz llena de innegable decepción. Lo siento, Evelyn, por causarte problemas con mis acciones. ¿Vas al Reino Unido? Esta es una gran oportunidad, pero Eric la miró con nostalgia, solo para ser interrumpido por Evelyn. Buena suerte, Eric. Espero que tengas mucho éxito en tus estudios. Eres tan excepcional. Estoy segura de que lo harás muy bien. Eric asintió, incapaz de resistir el estímulo de la chica que amaba. Sí, nos reuniremos de nuevo en el futuro. Los ojos de Evelyn se curvaron en una brillante sonrisa mientras respondía, lo haremos. Definitivamente nos volveremos a ver. Eric aceptó ir al Reino Unido y partiría hacia el aeropuerto mañana. Evelyn tenía exámenes que preparar y estaba demasiado ocupada para despedirlo. Pero a Eric no le importó. Estaba decidido a tener éxito en sus estudios. Si se atreviera a pensar tan a futuro, ¿qué pasaría si la chica que amaba aún no se hubiera casado? ¿Tendría aún una oportunidad? Subió al avión y emprendió su viaje hacia Inglaterra. Evelyn estaba estudiando detenidamente sus materiales de estudio, deseando poder ver a través de todos los libros que tenía en sus manos. Evelyn, todavía estudiando, escuchó la voz de su padre, Robert. Evelyn estaba desconcertada. ¿Por qué su padre llegó a casa tan temprano hoy? ¿No solía regresar tarde por la noche? Papá, ¿no estás ocupado hoy? El rostro arrugado de Robert se iluminó con una sonrisa. Evelyn, la jefa cambió de repente hoy. Escuché que en realidad es presidente de una empresa. Muy generoso, también. Mira, incluso nos dio bonos de conductor y pagó los salarios atrasados. Después de decir eso, agitó una nueva tarjeta frente a Evelyn. Ahora ya no tienes que preocuparte por la matrícula, querida hija. Puedes dejar esos trabajos a tiempo parcial que tienes fuera y concentrarte en tus estudios. Evelyn frunció el ceño. ¿Un presidente de empresa? ¿Cuál? Papá, ¿sabes el nombre del presidente de esa empresa? Robert se rascó la cabeza. Déjame pensar. Creo que era Adrien. Al escuchar el nombre de Adrien, los ojos de Evelyn se abrieron de par en par. Papá, ¿quién dijiste? ¿Adrien? Sí, parece que ese es el nombre. ¿Qué pasa, Evelyn? Robert pareció notar que algo no andaba bien con su hija y preguntó con preocupación. ¿Te sientes mal? Vamos, dímelo a papá. No, no es nada. Por miedo a preocupar a su padre, Evelyn forzó una sonrisa. ¿Qué quiere exactamente Adrien? ¿Por qué sigue interfiriendo en su vida? Y esto no se parece en nada a Adrien. En su vida pasada, después de casarse, Adrien fue lo más fría posible con ella. Especialmente después de que Celia regresó al país, comenzó a despreciarla. Más tarde, fue aún peor. Él la miraba con desprecio y la odiaba. ¿Por qué Adrien parece una persona completamente diferente? Ella estaba desconcertada, pero esto solo podía ser una ilusión de Adrien. Debería centrarse únicamente en sus propios estudios. En ese momento, sentado en la silla del jefe, Adrien estaba de muy buen humor. Su rival en el amor se había marchado y había llegado hasta el Reino Unido, cruzando el Atlántico. Ahora, nadie podía impedirle perseguir el amado tesoro de su corazón. Al pensar en la figura de Evelyn, una sonrisa se dibujó en los ojos de Adrien. Tenía que crearles algunas oportunidades. Adrien nunca había tenido experiencia persiguiendo chicas. En su vida pasada, fue Evelyn quien lo persiguió. Era una flor rara y distante. Nunca le había rogado a nadie desde niño hasta ahora. El hombre rara vez pasaba el dedo por la pantalla de su teléfono, escribiendo en la barra de búsqueda en línea formas rápidas de conquistar a una chica. Hizo clic en buscar y la pantalla mostró muchas opciones. Adrien leyó cada una con atención. ¿Flores? No. Es demasiado cliché. Y además a Evelyn no le interesaban las flores. ¿Un café? No. La última vez tuvieron un incidente desagradable en un café. Sus dedos se desplazaron rápidamente por unas cuantas sugerencias más. Ninguna de ellas funcionó. ¿Qué clase de malas ideas eran esas? Sería mejor que se le ocurriera algo por su cuenta. Como director general del grupo, ¿realmente no podía pensar en métodos mejores? De repente,
Una idea brillante cruzó por su mente. ¿No tenía la Universidad de Evelyn un examen pronto? Como presidente del grupo, podría acercarse a Evelyn con el pretexto de concederle una beca. Los delgados labios de Adrien se curvaron en una sonrisa. Su humor era muy bueno. Inmediatamente ordenó a su asistente que notificara al director Wong. Evelyn había estado extremadamente ocupada últimamente. A medida que se acercaban los exámenes, no solo tenía que protegerse de los avances deliberados de Adrien, sino también prepararse para esta prueba relacionada con el crédito, lo que la dejaba abrumada y exhausta. Finalmente, el examen terminó. Mientras salía de la escuela, vio un sedán negro detenerse a su lado. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro sorprendentemente atractivo del hombre. Al ver que era Adrien, Evelyn intentó acelerar el paso para alejarse, pero el hombre estaba decidido a no dejarla ir. Evelyn. Su voz clara y melodiosa fluía como una suave corriente, pero a Evelyn le producía escalofríos en la columna. Evelyn. ¿Adrien alguna vez la había llamado así en una vida pasada? ¿Qué demonios estaba haciendo Adrien? Parecía que le había ido bastante bien en el examen. Evelyn lo ignoró y se alejó sola. Adrien no la siguió, sino que le indicó al conductor que regresara a Eugene Garden. Eugene Garden es un distrito de villas ubicado en el centro de la ciudad, en una zona animada con buena seguridad. Los que pueden establecerse aquí son ricos o nobles. Cuando Adrien llegó a casa, el mayordomo y los sirvientes acudieron inmediatamente a saludarlo. Señor Adrien. La mano del hombre se detuvo levemente mientras desabotonaba su traje, mirando al mayordomo. ¿Qué pasa? La señorita Celia llamó al mediodía buscándote. Dijo que regresaría de Inglaterra la próxima semana. Celia. Adrien frunció el ceño. Se había olvidado de ella, pero según la línea de tiempo de su vida anterior, Celia debería haber regresado después de casarse con Evelyn. Sin embargo, Celia fue la mente maestra detrás del daño causado a su amada. La expresión de Adrien se oscureció de repente, su voz tan fría como el hielo antiguo. Entiendo. A partir de ahora no respondas ninguna de sus llamadas. Esta mujer. Él aún no había decidido qué hacer con ella, pero vino por su propia voluntad. Sí, señor Adrien. Aunque el mayordomo no entendía los pensamientos de Adrien, solo podía seguir las órdenes de su maestro. Por cierto, el tío Ann preparó una guardería en el segundo piso. El apellido del mayordomo era Ann, y había servido a la familia G durante generaciones. Había sido el mayordomo de la familia G desde que Adrien era un niño, por lo que Adrien lo llamaba respetuosamente tío Ann. Ah, muy bien, señor Adrien. El mayordomo quedó un poco desconcertado por la petición, pero luego pensó, ¿podría ser que el maestro tenga a alguien que le guste? Eso sería maravilloso. Él había criado al maestro desde la infancia, y como él mismo no tenía hijos, durante mucho tiempo había considerado al maestro como su propio hijo. Originalmente había pensado que, debido a la naturaleza anticuada del maestro, podría permanecer solo toda su vida. Pero inesperadamente, el maestro finalmente había recuperado el sentido. Aún así, tenía curiosidad por saber qué tipo de chica podría conquistar a Adrien. El mayordomo tenía una expresión llena de curiosidad. Adrien había estado viniendo a casa estos últimos días para ordenar las habitaciones, dejando a los sirvientes sin aliento por el duro trabajo. Supusieron vagamente que la villa estaba a punto de recibir a una dama de la casa, y todos se preguntaban de qué familia podría ser hija. Evelyn ya había recibido sus resultados y Eric se había ido al Reino Unido. Evelyn fue la máxima goleadora. Su mentor compartió felizmente con ella la buena noticia y le dijo que el director quería verla. Ella estaba desconcertada. ¿Por qué el director quería verla sola? Pero fue de todos modos. En el camino, Evelyn se preguntó si tendría algo que ver con Adrien. Cuando abrió la puerta de la oficina del director, efectivamente, la figura familiar de un hombre estaba sentada en el sofá del interior. Ella luchó por reprimir el impulso de huir. Evelyn, dijo el director Wong con una cálida sonrisa, haciéndole un gesto para que se acercara. Destacaste en este examen y el señor Adrien quiere otorgarte personalmente una beca. Evelyn se quedó atónita. Fue un examen muy pequeño. ¿Cómo podría haber un premio de beca? Evelyn, debes saber que el señor Adrien es increíblemente generoso, especialmente cuando se trata de fomentar el talento. En ese momento, Adrien se levantó lentamente y caminó paso a paso hacia Evelyn. Felicidades, Evelyn. Le entregó a Evelyn un sobre rojo.
Evelyn no quería aceptarlo, pero con el director Wong presente, lo tomó de mala gana. La sonrisa en los ojos de Adrien se hizo más profunda, haciendo que Evelyn deseara poder arrojarle el sobre directamente a la cara. Señor Adrien, Evelyn, acabo de recordar que tengo que inspeccionar el departamento de arte. Me despido. El director Wong de repente se tocó su cabeza calva de estilo mediterráneo y salió rápidamente, dejando a Adrien y Evelyn solos. La atmósfera se volvió tranquila. La mirada de Adrien, llena de afecto, se fijó en ella como si quisiera derretirla. Evelyn, sé que tú también has renacido. Las pupilas de Evelyn se dilataron mientras lo miraba en estado de shock. ¿Podría ser que Adrien, como ella, hubiera renacido? No es de extrañar que la tratara de esa manera. Pero espera, ¿no la odiaba y amaba a Celia? ¿Por qué no fue a ver a Celia? Adrien, deberías estar buscando a Celia. No, Evelyn. El hombre la miró fijamente. En serio, a quien he amado desde el principio hasta el final siempre has sido tú. Después de tu muerte, supe toda la verdad. Hizo una pausa y luego volvió a hablar en voz baja. Lo siento, Evelyn. Te entendí mal y dejé que esa mujer despiadada, Celia, te lastimara sin restricciones. No sabes cuánto me arrepentí después de tu muerte. Evelyn de repente se rió. Una risa tan sarcástica que le picó los ojos a Adrien. Evelyn. Ja, ja. ¿Y qué? Adrien, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes de no tener una mujer con la que jugar y pisotear a tu antojo? No, Evelyn. La que siempre he amado eres tú y siempre serás tú. Sus ojos estaban llenos de sinceridad, pero desafortunadamente, Evelyn ya no podía escucharlo. Es demasiado tarde, Adrien. Desde el momento en que abrí los ojos, decidí que en esta vida no tendría nada más que ver con ustedes. No estoy de acuerdo. Fuiste mi esposa en una vida pasada y tienes que serlo también en esta. La voz del hombre era contundente y autoritaria. Tú, Evelyn, nerviosa y enfadada, le lanzaste el sobre rojo. El hombre giró la cabeza para esquivarlo, pero su hermoso rostro seguía arañado, dejando una marca. La miró sin pestañear, como si no importara. ¿Qué muestra de cariño?, se burló Evelyn para sus adentros. Evelyn, debes de estar necesitando dinero ahora mismo. Adrien, no voy a aceptar tu dinero. Evelyn, cedió el hombre. Lo hiciste bien. Esto es lo que te mereces. Se agachó, recogió el sobre rojo que acababa de tirar y se lo entregó. Tómalo, Evelyn. No tiene nada que ver conmigo. Es el resultado de tu duro trabajo. Evelyn miró la expresión testaruda del hombre y no tuvo más remedio que aceptarlo. Al verla tomarlo, el hombre se sintió satisfecho. Señor Adrien, ¿puedo irme ya? Todavía tengo que estudiar. Evelyn, ¿le gustaría cenar juntos esta noche? No es necesario, señor Adrien. Tengo mucho que hacer. Disculpe. Evelyn interrumpió su invitación bruscamente y se giró para irse, pero el hombre habló desde atrás. Evelyn, ¿no me darás ni una oportunidad? ¿Sabes lo miserable que he sido desde que moriste? Basta, Adrien. Si de verdad me amas, entonces por favor, en esta vida, déjame en paz. Solo soy una persona común y corriente. Te lo ruego, ten piedad y deja de perturbar mi vida. Su voz temblaba, suplicante, y a Adrien se le encogió el corazón. No se atrevió a presionarla más. De acuerdo, Evelyn. No te obligaré, pero no puedo soltarte. Me esforzaré por demostrarte que he cambiado. Evelyn no le respondió y se fue. En la oficina solo quedó la figura erguida de Adrien, quien permaneció absorto en sus pensamientos durante un largo rato, con el corazón enredado en innumerables emociones. Evelyn, no te soltaré. Evelyn llegó a casa del colegio con aspecto desesperado. Robert estaba en casa y, al ver el estado de su hija, preguntó con preocupación, Evelyn, ¿qué pasa? ¿Alguien te hizo bullying en la escuela? Díselo a papá y yo me encargaré de ellos. Diciendo esto, adoptó una pose amenazante. Nadie me intimidó, papá. No te preocupes. Estoy bien. Es solo que últimamente me he sentido agotada por prepararme para los exámenes. Solo necesito descansar un poco y estaré bien. Evelyn apenas levantó los párpados y su voz era débil. Se levantó y regresó a su habitación. Pero Evelyn. Papá,
primero voy a descansar un poco. Al verla así, Robert no insistió más. Solo pudo sacudir la cabeza y suspirar. No esperaba que Adrien no la contactara durante una semana entera. Evelyn finalmente dio un suspiro de alivio, pero entonces llegó un invitado no invitado. Era Celia. Celia había quedado en encontrarse con ella en el café. Justo cuando estaba a punto de cruzar la calle, un coche blanco se dirigió repentinamente hacia ella y no tuvo tiempo de esquivarlo. Moriría otra vez, pensó Evelyn. La agonía imaginada nunca llegó. En cambio, de repente se sintió sostenida en un cálido abrazo. Era Adrien. Una multitud se había reunido alrededor. El coche blanco pertenecía a Celia, quien ahora estaba sin vida. Esta mujer se había vuelto loca y estaba intentando llevarse a Evelyn con ella. Si no fuera por el oportuno rescate de Adrien, Evelyn rápidamente levantó la vista para ver cómo estaba Adrien. La abrazó con fuerza, su camisa estaba empapada de sangre. Yaciendo débilmente en un charco de sangre, escuchó los sollozos de Evelyn y apenas abrió los ojos. Después de confirmar que estaba ilesa, el hombre finalmente mostró una sonrisa aliviada. Las lágrimas corrían incontrolablemente por el rostro de Evelyn en pesadas gotas. Al ver esto, Adrien quiso levantar la mano para secarle las lágrimas, pero no pudo moverla en absoluto. Solo pudo consolar suavemente a la niña, diciéndole, Evelyn, no llores. Estoy bien. Adrien, no te muevas. La ambulancia llegará pronto. Adrien sonrió, pero era una sonrisa amarga. Evelyn, puede que ya no pueda estar contigo. Debes ser feliz. Bueno. Evelyn meneó la cabeza, las lágrimas fluyeron, pero no dijo nada. Evelyn, ¿ahora, puedes perdonarme? Evelyn se atragantó y dijo, está bien, Adrien. Te perdono. Una sonrisa más profunda apareció en la comisura de los labios de Adrien, como si hubiera cumplido alguna misión. Movió sus labios largos, secos y delgados. Evelyn, te amo. Así que en el futuro debes ser feliz. Con eso, cerró los ojos para siempre. Unos días después, en la conferencia de prensa del grupo Gizir, el señor Adrien, presidente del grupo Gizir, falleció heroicamente. Las acciones del grupo fueron transferidas a la señorita Sen, quien se convertirá en la nueva presidenta del grupo. Todos especulaban sobre quién era exactamente la señorita Sen. Todos envidiaban y resentían su repentina fortuna, excepto Evelyn, quien permanecía sumida en el dolor. 5 años después, un apuesto joven vestido con un abrigo de estilo británico caminaba por una ladera cubierta de arces, abrazando a su hermosa esposa. Unos metros más adelante, una niña con coletas corría con el rostro lleno de inocente alegría. Este hombre era Eric, quien hacía tiempo que había regresado al país. Ahora trabajaba arduamente como alto ejecutivo en una empresa multinacional. La mujer era Evelyn, quien se había convertido en la presidenta del grupo. Su hija ya tenía 3 años y los 3 vivían felices juntos. Cuando Eric regresó a casa después de terminar sus estudios, Evelyn salió de su dolor. Evelyn finalmente comprendió sus verdaderos sentimientos, se casó con Eric y 3 años después tuvieron a su preciosa hija. El ambiente otoñal era tierno, y bajo el sol poniente, las sombras de los 3 se extendían. Ya había dejado atrás el pasado, había dejado atrás al hombre que le había dado la felicidad, pero también la había hecho llorar y odiar. El atardecer era infinitamente hermoso. Evelyn pensó que su familia de 3 seguramente sería feliz para siempre.